Muy buenas noches, Dios les bendiga a cada uno que nos permite el Padre hoy empezar en este tiempo y de la forma que Él lo sigue haciendo. Pues es una bendición para nosotros como Misión Cristiana del Calvario saludarle desde acá, desde La Gomera. Y qué magnífico lo que el Padre está haciendo en nuestras vidas y seguirá haciendo. Hoy cuento también con la presencia de hermana Violeta López, quien le estará saludando ahorita. Bendiciones, amados hermanos y amigos. Para nosotros es un gusto poder compartir la palabra del Señor en este momento. Amén. Gracias al Padre por, como decíamos, esa oportunidad que nos permite el poder entrar a sus hogares y cómo en este tiempo y de la forma en que Él se está moviendo es perfecto, porque nada ha detenido su iglesia, nada detiene su plan, nada detiene su propósito, y lo que Él trazó desde antes de la fundación del mundo sigue llevándose a cabo. Y qué bendición poder tener este tiempo y poder juntos allí donde ustedes están también acompañarnos para que podamos ver la palabra, que no solo es una palabra que nos da la fuerza, nos da el tiempo, nos conduce al propósito que el Padre ha trazado. Así que también nos gustaría pues que de ahí donde usted esté, ya sea en la ciudad, en la aldea, en el municipio, algún país, pues pueda saludarnos a través de este medio, y nos encantaría poder también manifestar de esa forma un cordial saludo. Hoy pues contamos, como decía, con la presencia de hermana Violeta. Estaremos ahí enriqueciendo lo que el Señor ha estado hablando en Reforma Apostólica. Reforma Apostólica que ha sido una bendición para cada uno de los que tenemos ese placer de poder ser instruidos por la palabra, pero también llevados al propósito y el plan del Señor. Decimos ahí, hermano Luis Ferral, desde en Washington, qué emocionante saber de usted. Gracias ahí porque está conectado. Saludos a su esposa también. Qué bendición, y nos gozamos por ello. Quisiéramos también ahorita poder llevarlos a las Escrituras, a la primera carta a los Corintios, capítulo 2, verso 4, donde el apóstol Pablo, me encanta la forma o la expresión de un hombre de Dios, un hombre certero, un hombre seguro de el entendimiento de no solo conocer al Padre, sino esa revelación que el Señor Jesucristo le plasmó para hacer las cosas conforme el plan trazado. Ahí en 1 Corintios capítulo 2, verso 4, dice la Escritura, diciendo el apóstol Pablo: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con la demostración del Espíritu y de poder. Qué importante, amada iglesia, ver al apóstol Pablo, cómo el apóstol Pablo viene y nos traza esa escritura, la forma en que él actuó en relación a la palabra, en relación a la predicación, que no fue solamente, como dice esta versión, una versión que tengo acá, el lenguaje actual, esa misma escritura dice: no fui a ustedes como un sabelotodo, ni usé palabras elegantes. Cuando vemos al apóstol Pablo de esta forma, al decir que no era un sabelotodo y no usaba palabras elegantes, hoy en día, por ejemplo, debido al grado académico que cada quien ha llevado, ha enriquecido su léxico usando palabras muy elegantes. No quiere decir que eso sea malo, sino pues han enriquecido bastante. Pero el apóstol Pablo acá está hablando de esta forma, ya que decía que no usaba esas palabras elegantes, pero me gusta porque dice: solo dejé, oiga bien, solo dejé que el Espíritu de Dios mostrara su poder y los convenciera.
Vemos allí tal magnitud, tal convicción del apóstol Pablo, porque realmente entendido quién lo regía, entendido el plan de Dios, entendido la visión del Padre. Entonces, para él no era solo porque, como lo mencionaba anteriormente, él mismo había alcanzado tanto éxito, tantos logros. No era por los logros, no era por todo lo que él sabía, todo ese conocimiento, ni por las palabras, como decían los elegantes que utilizaba, sino entendió que era el Espíritu Santo el que mostraba su poder, y el Espíritu Santo era el que convencía a cada uno. Por eso llama la atención esa forma, esa manera de actuar del apóstol Pablo en ese entendimiento en cuanto a la palabra. Hermana Violeta, ahí encontramos también en la primera carta de Tesalonicenses, el capítulo 1, verso 5. Me gustaría que compartieras esa parte por ahí también para poder seguir viendo lo que el Señor está mostrando en esta noche. Sí, en primera de Tesalonicenses 1, en el verso 5, en la versión Dios habla hoy. Dice la palabra: pues cuando nosotros les anunciamos el evangelio, no fue solamente con palabras, sino que lo hicimos también con demostraciones del poder de Dios y de la actividad del Espíritu Santo, y con una gran abundancia de gracias. Bien saben cómo nos portamos entre ustedes, buscando su propio bien. Amén. Podemos ver allí cómo también a través de esa escritura podemos ver esa demostración, pero como mencionaba, esa demostración del Espíritu de Dios, esa demostración del poder de Dios, esa actividad. Si algo entendía el apóstol Pablo, si algo entendía el Señor Jesucristo, si algo debemos de entender en este tiempo la iglesia, es esa actividad del Espíritu Santo, dejar que el Espíritu Santo obre, siempre y cuando cada uno de nosotros seamos guiados por el Espíritu Santo para hacer las cosas como Él quiere. Y precisamente la primera carta de Corintios, capítulo 4, verso 20, hablando acerca del reino de Dios, el apóstol Pablo a esta iglesia decía que el reino de Dios no consistía en palabras, sino en poder. Vemos acá, amada iglesia, vemos acá, hermanos, que realmente cuando hablamos del reino de Dios, ¿sí?, no hablamos del reino de Dios bajo un concepto. Pablo no nos está hablando de conceptos, sino está hablándonos en qué consiste la actividad que debe de regirse en el reino de Dios. Y esta actividad tiene que ser con una demostración del poder de Dios. En esa misma escritura, pero en la versión hispanoamericana, dice que el reino de Dios no es cuestión de palabras, sino de eficacia. Aquí nos habla acerca de la eficacia, tiene que ver con la capacidad de producir un efecto deseado, tiene que ver con la capacidad o la determinación de alcanzar un objetivo. Cuando hablamos de eficacia, tiene que ver de un punto donde se llega y se alcanza ese objetivo, ese logro. Por eso me llama bastante la atención ver al Señor Jesús, por ejemplo, tan eficaz Él era en su actuar, porque, por ejemplo, cuando en la alimentación de los 5,000, sus discípulos no hallaban qué hacer en ese momento, y Él conocía todo. ¿Por qué conocía todo? Porque Jesús comprendía el reino de Dios y sabía que el reino de Dios tenía que ser demostrado, pero conocía también que la actividad misma la hacía el Espíritu Santo. Por eso fue sencillo para el Señor Jesús preguntar: ¿y qué tienen en sus manos? Dice la Escritura que solo se contaba con 5 panes y 2 peces. Denle usted de comer.
Era sencillo, ¿por qué? Porque él conocía la forma, conocía al Padre, conocía el tiempo y porque sabía y era eficaz. Sabía que cada vez que el Padre le permitía hacer algo era porque lo había visto, porque lo conocía y sabía y conocía el propósito por el cual no solo estaba discipulando a aquellas personas, sino estaba metiendo a todo aquel a que conocieran el reino de Dios. Por eso mencionamos acerca de esta demostración, que el reino de Dios es la demostración del poder de Dios. Para ello también, por eso el Señor, hermana Violeta, el Señor nos llevó y anteriormente nos estuvo trabajando acerca de ser ministros competentes. En Corintios lo habla en segunda carta, capítulo 3, verso 6, el cual nos hizo ministros competentes, ¿verdad? De un nuevo pacto. Pero fíjate que al ver en la message, me gusta porque en esta message, esa parte que nos interesa, dice, habla de su carta. Para Dios somos cartas abiertas, y aquí habla de su carta, nos autoriza a ayudar a llevar a cabo este nuevo plan de acción, ¿sí? O sea, miramos acá, hermana Violeta, que el Señor cuando nos habla de cartas abiertas, autorizadas, son aquellas que ejecutan el plan porque conocen ese plan. Aquí nos habla de un nuevo plan de acción, ¿sí? Entonces, la actividad del Espíritu Santo nos lleva a eso, ¿sí? Me gustaría que tú hablaras acerca de esa acción, de esa actividad del Espíritu de Dios sobre la iglesia, sobre los entendidos, sobre los escogidos. El Espíritu Santo es el que, como dice esa palabra, nos capacita. El Señor mismo nos ha hecho ministros competentes, ministros capaces para ejecutar de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a su plan, de acuerdo al diseño del Padre. Y por eso sabemos que cuando actuamos haciendo las obras del Padre, pues sabemos que lo vamos a hacer de una manera efectiva, de una manera en que vamos a dar en el blanco. No nada más haciendo un intento, sino sabemos que cuando actuamos de acuerdo a la voluntad del Padre y en el regir del Padre, sabemos que lo hacemos de una manera certera, lo hacemos de una manera que vamos a hacer las cosas y todo va a ser de acuerdo al plan del Padre, de acuerdo a su voluntad. Y por eso la palabra misma lo establece, que Él nos ha hecho capaces. No capaces porque, como se decía, porque tenemos algún título a un cierto nivel, porque ya hemos alcanzado logros a nivel secular, como se dice normalmente, humanamente, o porque tenemos tal vez ciertas destrezas, habilidades o capacidades, pero no es hasta ese punto donde debemos tener nuestra confianza, sino que es en el poder de Dios. Por eso Pablo lo hace ver de esa manera. No es por su capacidad, no es por cuánto él había logrado, había alcanzado en la vida, sino por el poder de Dios. No es por sus palabras que él convencía, sino realmente por el actuar de Dios a través de él, por el poder del Espíritu Santo en él y las acciones del Padre que él ejecutaba. Y entonces nosotros igualmente nos corresponde hoy como iglesia saber quiénes somos en él, saber que somos en él victoriosos, saber que tenemos su espíritu en nosotros, tenemos la potencia de Dios, la supereminente grandeza del poder de Dios que actúa a través de nosotros, y por eso sabemos que vamos a hacer las cosas de una manera efectiva, de una manera que alcance a hacer las cosas de acuerdo a la voluntad del Señor. Amén. Qué precioso saber que como ministros competentes, decíamos ministros autorizados, o sea, por el Padre, porque me encanta, por ejemplo, en Efesios, cuando habla en el capítulo 4, verso 11, de los ministros constituidos. Y muy importante, iglesia, entender esto,
porque esta de ser constituidos es Dios, es Cristo mismo el que constituye los ministerios, ¿verdad? Son ministros autorizados para Él en el cumplimiento que el plan se ha trazado, pero ministros con este entendimiento en este tiempo, como el apóstol Pablo lo está mostrando, no con palabras elegantes, no con saber mucho de, como hoy se habla de Biblia, sino el tiempo de la manifestación de los hijos de Dios tiene que ver con esa demostración del Espíritu de Dios en este tiempo. Si vamos allí a Eclesiastés capítulo 7, verso 13, vamos a encontrar allí algo muy importante que el Señor nos gusta y verlo de esta forma, porque realmente cuando vimos esta escritura me llamó mucho la atención entender y ver el accionar de Cristo, siempre en todo su estilo de vida, porque si Cristo algo hizo, mostrarnos y llevarnos a ver y a conocer cómo esa actividad, esa acción del Padre. En la versión Reina Valera dice: mira la obra de Dios, mira la obra de Dios, porque ¿quién podrá enderezar lo que Él torció? Pero en esta versión, la versión NBV, dice de esta manera, y escuche por favor: observa los métodos de Dios. La versión Reina Valera: mira la obra de Dios. Mira, y muy importante, iglesia, muy importante, amados hermanos, que su iglesia, que es usted y yo, podamos en este tiempo tener en particularidad este énfasis de ver constantemente lo que el Señor nos está mostrando. ¿Por qué? Porque en esta versión nos habla de observar los métodos de Dios y ponte en armonía con ellos. Ponte en armonía con ellos, no vayas en contra de la naturaleza. Y cuando hablamos, y mi hermana Violeta entiende mucho, ya que también estudió canto, de armonía, ¿qué puedes hablarnos de armonía? Armonía, realmente cuando se habla de armonía, es esa completa unidad, esa perfecta unidad, y que nos lleva a ejecutar algo de una forma correcta. Entonces, por eso ahí se nos menciona en la escritura cómo debemos estar de acuerdo y ver de acuerdo al obrar de Dios, ¿verdad? Para estar de acuerdo y en armonía con su voluntad. Sí, por eso nos habla de los métodos, que observemos los métodos de Dios. Pero hoy en día, hermana Violeta, en el tiempo que desde que nos convertimos, gracias a Dios, digo gracias a Dios porque el Señor se ha ido revelando y nos ha ido sacando, voy a decirlo así, totalmente de una escuela vieja donde se practicaba o se hacía de cosas anteriormente, de métodos, por ejemplo, y no vaya a malentenderme. ¿Por qué digo de esta forma? Porque tiene que ver totalmente con la guianza del Espíritu de Dios, porque por ejemplo Jesús mismo no hizo método al agarrar que lodo y a todos los ciegos colocarle lodo allí en los ojos, no hizo ese método. Fue llevado y conducido por el Espíritu Santo para que se hiciera de esa manera. Pero como dijimos anteriormente, se practicaba, por ejemplo, de estar ungiendo a las personas y a todo el mundo se ungía. Yo me recuerdo que mirábamos en ese tiempo que se le daba a tomar aceite a las personas. Se había hecho un método, pero como decía, es el Espíritu Santo el que guía. Y el Espíritu Santo demuestra de muchas formas su poder y no necesariamente va a agarrar un método para hacer algo efectivo. Y por eso es que debemos de entender esta parte de observar los métodos de Dios, la forma de Dios, cómo Dios acciona, cómo el Espíritu Santo activa y consigue de acuerdo a su plan.
Y esto es lo que hoy en día debemos de caminar de esa forma. Me llama y también el Señor nos mostró y nos enseñó en un tiempo, y quisiera también verlo en Mateo capítulo 22, verso 29, por ejemplo, en la versión en inglés, la Message. En esta versión nos habla Jesús respondiendo a estas personas porque no entienden lo que para él era simple y sencillo, ese observar de Dios, ver cómo el Padre trabajaba, ver al Padre en actividad. Para Jesús era muy importante. ¿Por qué? Porque era un conocedor no solo del corazón del Padre, sino también conocía específicamente la Escritura. Por eso que en esta versión dice, Jesús respondió, estás fuera de lugar por dos razones. No conoces las Escrituras y no sabes cómo obra Dios. Entonces, estas personas, por eso Él las lleva a este entendimiento, porque no conocían, estaban fuera del lugar. Y cuando hablamos que algo está fuera del lugar, ¿qué puedes tú darnos a entender con esto? Estar fuera del lugar. Estar totalmente lejos de la verdad o no tener claridad en hacer las cosas. Estar fuera de la verdad, no tener claro el plan, no tener claro el propósito. Hay personas, amada iglesia, que no entienden o no han atendido bien su existir en esta tierra. Muchas veces cada persona entiende que Dios le dio la vida porque Dios necesitaba prosperarlos. Claro, Dios es un Dios pleno, completo y hace como Él quiere, pero no a la tendencia solo que Dios va a hacer algo específico solo para beneficiar a alguien. No, estamos hablando de entender ese plan y que si existimos es de acuerdo a ese plan. Por eso que el Señor viene y nos hace llevar a entender, y la iglesia hoy en día debemos de caminar en esa visión, no estar fuera de lugar. Entender primero que conocer las Escrituras es muy importante, pero otra cosa muy importantísima es como ese obrar de Dios en cada uno. Por eso recordemos, y tú te recuerdas de la Escritura, viniendo Jesús con María, cuando María viene y en las bodas de Caná, viene y le dice a él que haga ese milagro. Se ha terminado el vino, no hay vino, y él ella le lleva a él, y él entendido, como decíamos, él entendido cómo Dios trabaja, entendido de las Escrituras, pero también entendido del tiempo. Él sabía el tiempo en que se deberían de hacer las cosas. Por eso esta versión, esta parte de Juan capítulo 2, verso 4, lo vimos anteriormente, pero me gustaría remarcarlo. ¿Por qué? Porque Jesús, hermana Violeta, Jesús nunca estuvo fuera de lugar, ¿sí? Una madre lo quiso venir y sacar, ponerlo en fuera de lugar, ¿sí? Pero dice esta versión, dice, no comprendes que si hago esto, ¿qué es esto? Lo que ella le estaba pidiendo que se hiciera en ese momento, no cambiará nada para ti, pero cambiará todo para mí. Para Jesús estaba cambiando todo. ¿Por qué? Porque alguien diría, es que si tan solo eran 10 minutos de diferencia. No es cuando alguien humanamente, intelectualmente, se hagan las cosas en el tiempo de acuerdo a lo humano, sino en el tiempo de acuerdo al regir de Dios. Por eso me gusta esta parte, y también esta otra donde recordará usted también, iglesia, amada iglesia, en el caso de Pedro también, en el caso de Pedro, cuando Jesús hace unos momentos le acababa de decir a sus discípulos que le era necesario él que se entregara a los líderes religiosos, le era necesario sufrir, le era necesario ir a la cruz y morir y resucitar. Pero al oír Pedro, y me gusta porque lo miro acá en esta versión Message, siempre en Mateo capítulo 16, versos 22 y 23, dice que Pedro lo toma de la mano protestando. Imposible, maestro, le dice. Eso nunca puede ser. Oiga, eso nunca puede ser. Pero Jesús no se desvió. O sea, Jesús no
no lo sacó fuera del lugar. ¿Por qué? Porque Jesús entendía los métodos de Dios, entendía que Él era eficaz, entendía el plan del Padre. Por eso le dice, sal de mi camino. No tienes, y aquí es lo que me gusta, hermana Violeta, dice, no tienes idea de cómo obra Dios. Un apóstol que había caminado ya muchos años con él, un discipulado intenso, pero a ese tiempo todavía no conocía cómo trabajaba Dios. Por eso, entendido de todo ese plan, entendido de todo lo que Dios quiere que se haga, es donde el Señor nos lleva hoy en día a que actuemos de acuerdo a esa verdad. Quisiera que compartieras ahí en Génesis capítulo 26, verso 4 al 5. Dice, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Podemos ver ahí algo muy importante, hermana Violeta, porque, y esto el Señor nos lo hacía ver y lo seguiremos viendo. ¿Cuántos de los que estamos hoy en día viviendo en nuestro tiempo, Dios, de hecho, en la Escritura hay muchas promesas de Dios? ¿Y cuántas promesas que Dios ha hecho? Y algunas personas dirán, pues esta promesa no se ha cumplido. Porque al leer la Escritura que veíamos, nos habla de Dios hablándole de multiplicar su descendencia como las estrellas del cielo y darle a la descendencia todas las tierras y a todas las naciones de la tierra una bendición tan tremenda. Pero al encontrar bien y detallado, veo, por ejemplo, en Romanos capítulo 4, verso 17, encontramos que ciertamente a Abraham se le dio la promesa, pero vemos en esto, y me gustaría que mires esta escritura de Romanos 4, 17, al ver que Dios, cierto, le prometió a Abraham todo esto, la multiplicación, le multiplicó, le dio la bendición, ¿verdad? Que poseyera las tierras, pero Abraham no se quedó solo con, Dios me prometió esto, no. Y Romanos capítulo 4, verso 17 en adelante lo explica cómo realmente un hombre debe creerle a Dios. Sí, porque acá dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, dice también, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Entonces, miramos ahí realmente qué es creerle a Dios, ¿verdad? Porque no se trató en el caso de Abraham quedarse solo con una promesa, sino que ni tampoco no hacer nada, sino que tuvo que hacer esa acción de creerle a Dios en cuanto a lo que Dios había dicho. Sí, realmente encontramos en la vida de Abraham tantas dificultades para creerle. Era un hombre ya de una edad muy avanzada, su esposa también de edad avanzada, con problemas de esterilidad, el tiempo de las mujeres ya se le había pasado, pero realmente encontramos que él no se debilita en las circunstancias. Hoy en día, por ejemplo, en diferentes formas, Dios, el Espíritu Santo trabaja con cada uno en este tiempo, pero muchas veces hoy en día, cuando no comprendemos cómo Dios trabaja, cuando no miramos bien, hemos entendido las Escrituras y es Dios trabajando con nosotros en esa escuela que el Espíritu Santo ha permitido. ¿Para qué? Para llevarnos al nivel que Él ha trazado como iglesia, como persona, como familia. Y esto hemos de entender, dejar trabajar. Por eso Abraham no se debilita en la fe. Su cuerpo ya estaba demasiado grande, ya dice como muerto, pero no se debilita
más de 100 años, ¿verdad? Y encuentra también esa esterilidad de Sara. Y cuántas qué dificultades, mientras él realmente le creyó a Dios con todo su corazón en contra de cualquier esperanza. Y eso lo llevó a llevarlo al entendimiento de esa promesa gloriosa, ¿verdad? Y me gusta esta versión, la Message, esta misma de Génesis 26:5, dice: todas las naciones de la tierra recibirán una bendición a través de sus descendientes. ¿Y por qué? Porque Abraham, y aquí esta viene parte del cumplimiento de esa promesa. Dice acá: Abraham obedeció mi llamado. Mira, Abraham obedeció mi llamado. Y esto es tan importante, hermanos, donde cada uno esté, en cualquier país, en cualquier ciudad, en cualquier aldea. Cuando el Señor nos llamó a través del nuevo nacimiento para que entrar a ese regir de Él, ese regir del Padre, tuvimos un llamado personal. Y por eso esta escritura dice: obedeció mi llamado y cumplió mi mandato, mis mandamientos, mis directrices, mis enseñanzas. Vemos acá, ¿verdad? Encontrar acá esta parte. Me gustaría que tú nos ayudaras a enriquecer esta parte en cuanto a ese llamado de Abraham al escuchar la voz del Padre, la voz de Dios, al obedecer mis mandatos, dice acá, otra versión, mis leyes, mis directrices. Que pudieras tú enriquecernos esto también. Sí, vemos ahí como Abraham, a pesar de todas las desventajas, por así decirlo, todas las imposibilidades humanamente hablando que había en él, tanto en él como en su esposa, cómo él le creyó a Dios, cómo él, su fe lo llevó a accionar. Él realmente, cuando vemos el creerle a Dios en la vida de Abraham, no fue de una manera mental únicamente, no fue de una manera como que lo haya paralizado, sino que la fe en la vida de Abraham se mostró, se evidenció realmente de una manera activa. Y por eso es que vemos acá cómo él agradó al Señor, porque cumplió en todos los aspectos, obedeció al Señor. Es decir, esa fe fue accionada por esa obediencia que había en la vida de Abraham, porque obedeció mandamientos. Es decir, lo que Dios le dijo a Abraham, tal y como Dios lo establecía, él así lo hacía. Y además obedeció sus estatutos. Vemos cómo en la vida de Abraham, él obedeciendo de acuerdo a las leyes de Dios, de acuerdo a todo lo que Dios establece. Pero también vemos cómo obedeció preceptos, cómo cada uno de del perfil que Dios mismo estableció para la vida de Abraham, cómo él dio realmente la talla. Él obedeció en absoluto, él no dudó, sino que él actuó. ¿Y cómo lo hizo? Pues ejecutando todo de acuerdo a la voluntad del Señor. Además, obedeció sus leyes, las leyes de Dios. Vemos cómo cada directriz, todo de acuerdo a lo que el Padre estableció, así exactamente lo cumplió Abraham. Entonces vemos obedeciendo mandamientos, estatutos, leyes, obedeciendo también preceptos. Todos estos aspectos realmente debe ser para nosotros un ejemplo. Y por eso también más adelante ahí se nos menciona cómo en la vida de Isaac, al ver este modelo en la vida de su padre Abraham, al ver ese modelo de fe y de obediencia, cómo Isaac también actuó. Porque si leemos también en el verso 6, en Génesis 26, en el verso 6, también podemos ver allí cómo
cómo Isaac obedeció y cómo Isaac, en medio de una situación que le era contraria totalmente, como en un lugar donde todos se pensaba que iba a hacer algo improductivo, realmente fue todo lo contrario. Por eso dice en Génesis 26:6, habitó pues Isaac en Gerar. Pero ¿cómo? Lo hizo de acuerdo a cómo vio actuar a su padre, cómo fue ese modelo. Y en medio de ese lugar, en medio de tantas dificultades, él pudo ser una persona notable, una persona que evidenció, que demostró el poder y la gloria del Señor en su vida. Amén. Gloria a Dios. Encontramos entonces realmente de personas, tanto Abraham, Pablo, el mismo Señor Jesucristo, entendiendo el método, como el método de trabajo de Dios, cómo Dios trabaja, entendiendo el Señor Jesús que nada pudo sacarlo fuera de lugar, el ser eficaz, tener esa eficacia en el plan trazado por el Padre y cumpliéndolo a cabalidad de una manera muy, muy exactísima. Eso podemos ver al Señor siempre, el Señor Jesucristo dando en el blanco, no dejando nada sin cumplir, sino todo exactamente llevándolo al propósito que el Padre había trazado. Entonces encontramos allí realmente, y en la Escritura vamos a ver muchas personas, varios ejemplos donde miramos que conocen cómo Dios trabaja, conocen las Escrituras, conocían el tiempo, pero sobre todo, honraban con sus vidas, con su estilo de ser, con sus familias, honraban a Dios el Padre de una manera específica, que no les importaba aún ni perder su propia vida por honrar a Dios de acuerdo a lo que no habían aprendido, no de una forma metódica, ¿sí? No de forma religiosa, no por costumbre, no por tradiciones, sino por conocer a Dios, conocer quién era Dios, quién era el Padre y lo que significaba para cada uno de ellos el conocer a ese Padre. Tal es el caso, hermana Violeta, de tres jóvenes que las Escrituras nos muestran en Daniel capítulo 3, verso 16 al 18. El rey Nabucodonosor había levantado una estatua junto a aquellos líderes religiosos que habían llevado a que cada vez que sonara la bocina, se diera la orden, todos juntos, al instante que sonara la orden, se doblaran sus rodillas y adoraran la estatua, adoraran a ese Dios de minúsculo. Pero tanto era la convicción de estos jóvenes, de Sadrach, Mesach y Abednego, porque ellos conocían a Dios. Ellos entendían el tiempo, ellos conocían las Escrituras, ellos honraban para ellos su estilo de vida. Y fíjate que debe ser el estilo de vida hoy de la iglesia en este tiempo, donde realmente se centre uno en conocer totalmente al Padre, en rendirse totalmente al Padre, y no cualquier circunstancia adversa que venga nos haga rendir, nos haga sacarnos fuera del lugar, estar en contexto. ¿Por qué? Porque muchas veces no entendemos cómo Dios trabaja. Ese es el caso de Daniel capítulo 3, verso 16. Dice: Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, él viene y lo llama enfurecido porque le llegan a decir que ellos no se rindieron a esa estatua ni a la orden que él había dado. Entonces él los encara y empieza a hablar con ellos y les dice: cuando ustedes oigan y suene la bocina, se dé la orden, ustedes tienen que hacerlo. Pero ellos responden al rey: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Oiga bien, a quien servimos. ¿Cómo
¿Cuál era su servicio de hermana Violeta? O sea, ellos rendían adoración total al Señor, al Padre, no de manera religiosa, no por costumbre, sino, puedes decir, ¿cómo ellos lo hacían? ¿De qué manera lo hacían? Ellos prefirieron entregar sus vidas, ¿verdad? Por así decirlo, ellos prefirieron que les pasara lo que fuera, con tal de no desobedecer al Señor. Ellos estaban realmente bajo ese regir de Dios, no importándoles aún lo que les estaba viniendo. Todas las amenazas que les vinieron a dar y todo lo que se estaba diciendo que les iba a pasar. Pero en medio de todo esto, ellos prefirieron honrar a Dios y estar firmes. Y eso es precisamente lo que Dios quiere para la iglesia hoy, que seamos una iglesia firme, que en medio de toda circunstancia y en medio aún de cualquier orden, cualquier pensamiento humano o criterio humano o todo lo que quiera venir en contra del conocimiento de Dios o en contra de su iglesia, que todo aquello nosotros realmente podamos darle prioridad a lo que Dios manda, porque vemos en ellos cómo el Señor los libró, cómo Dios mismo mostró y demostró su poder a través de lo que ellos vivieron. Claro, y eso es lo hermoso y eso es lo precioso, porque nos da a entender bien ese plan del Padre en cuanto a la demostración de su poder, porque eso era lo que Él quería ver, porque y es lo que hoy en día la iglesia debería de entender, ¿va? Porque vemos acá, Él le responde: y sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Ahora, aquí hay algo bien interesante, ¿verdad? Y quiero hacer ese énfasis. O sea, ellos conocían a Dios y se rinden a Dios, no a eso que se había hecho, esa estatua. No se rinden a esto, sino se rinden a Dios. Ahora, el temor es hacia Dios, ¿verdad? El temor es hacia Dios. El temor es hacia Dios porque el Señor tiene el control de todas las cosas. El Señor, que conoce todo el tiempo y conoce, todo lo conoce. Por tal razón, al ver ese entendimiento de lo que Dios es, nuestra convicción, nuestra seguridad es para con Dios, ¿sí? Hoy escuchábamos ahí palabras de unas personas que nos decían, por ejemplo, en ayunar. Decía alguien que su consejero, su pastor o su líder le dice a estas personas que ayunen, pero tomando café, porque tienen problemas con la diabetes. O sea, no es un ayuno es una dedicación total, es abstenerse de comida totalmente, pero honrando a Dios, ¿verdad? No de una forma, porque se enseña de esa forma que la oí hoy, yo me quedé sorprendido, porque nada que ver con lo que Dios quiere. Porque cuando nosotros entendemos quién es Dios y que nuestra vida, nuestro ser, depende totalmente de Dios, y como lo hemos dicho y lo decíamos hoy en la mañana, esa hipermegatón dinamis, esa potencia del Espíritu Santo de crear todo, la creación total, esa magnitud de tal poder que resucita a Cristo de los muertos. Entonces, ese mismo poder en este tiempo es un poder tan inmenso, o sea, no puede medirse ese poder, y por eso que un COVID no puede en contra de ese poder, ¿verdad? Entonces, vemos acá entendido a estos jóvenes, entendían quién era Dios. Pero ¿por qué Dios estaba mostrando? Porque Dios quería exhibirlos, Dios quería honrarlos, que ellos lo habían honrado a Dios. Y me gusta porque los últimos versos, el verso 28 al 30, dice de esta manera el rey Nabucodonosor: bendito sea el Dios de ellos. Mire cómo ese actuar, al ver a estos hombres, esa valentía,
al ver esa firmeza, esa estabilidad de ellos, al ver ese conocer del Padre, el tiempo, la forma, y que no importaba nada lo que pasara en su vida, ellos sabían que dependían de Dios, dio esto que se nos muestra acá en las Escrituras. Bendito sea el Dios de ellos, de Sadrac, Mesac y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey. Y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otros dioses por su Dios. Por lo tanto, y mira aquí lo hermoso. Mira cómo no solo con hablar palabras hermosas, elocuentes, como decía Pablo, no solo el tener esa tendencia de saberlo todo, como decía esa versión, no solo demostrar, sino de demostrar. Y vemos acá realmente la intención del Padre, vemos la acción del Padre, vemos la actividad del Padre. ¿Por qué? Porque a esto lo llevo. Por tanto, decreto todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrac, Mesac y Abednego, sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrac, Mesac y Abednego. O sea, vemos acá, vemos ese cumplimiento, cómo pudo votarse algo que era un edicto, era algo concreto, algo fuerte, pero solo alguien como Dios mismo, solo alguien como esa acción, ese obrar del Padre, esa eficacia, porque queda sorprendido este hombre, Nabucodonosor queda sorprendido porque dice, no metieron 3 y ahora veo 4 y al cuarto miro como el hijo de los dioses, ¿verdad? Entonces mira él la gloria de Dios, y es donde el Señor a nosotros en este tiempo nos está llevando a ese propósito que el Padre ha trazado. Quisiera que pudieras también seguir allí enriqueciendo o dando esta parte final de lo que el Señor ha venido hablando a nuestras vidas. Algo muy importante, como decía, es que para la iglesia, hoy en día es un tiempo en el que el Señor nos está llevando a demostrar su regir en nosotros, a expresar quién es Él a través de nuestras vidas. Pero también es un tiempo en el que en medio de tantas situaciones, en medio de tantas imposiciones quizá, y que a nivel mundial se puede ver tantas cuestiones en donde quieren imponer ciertas reglas, imponer a través de sistemas humanos, querer venir y afectar de cierta manera a la iglesia. Pero es aquí donde el Señor nos llama y a que nosotros seamos firmes, a que estemos sobrios y a que demostremos quién es Él. Así como lo vemos en la vida de estos jóvenes, Sadrac, Mesac y Abednego, cómo el nombre del Señor fue glorificado aún por el rey, cómo Él decretó y estableció quién es Dios. El Dios Todopoderoso, el mismo, el que mostró allí su poder. Él es el que quiere que hoy nosotros como iglesia demostremos su poder, que nosotros lo demos a conocer a las naciones. ¿Quién es Dios? ¿Quién es nuestro Dios? ¿Quién es el que rige todo el universo, el que rige las naciones? ¿Y quién es el que rige y gobierna su iglesia? Y por eso es tan importante que nosotros estemos en armonía con la voluntad del Padre, que nosotros entendamos cómo Dios obra, cuándo y en qué tiempo Dios quiere que actuemos. Y el tiempo es hoy. El tiempo es hoy, el tiempo de la manifestación, como dice la Escritura, la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Es tiempo hoy de que lo que Dios nos ha dado
que es toda su potencia, que nosotros ejerzamos y que nosotros actuemos de una manera que podamos demostrar su poder, que podamos demostrar quién es Él, no solo a través de lo que nosotros hablamos, sino que de lo que nosotros demostramos y de cómo nosotros somos en toda nuestra manera de vivir. Y por eso nosotros vamos a poder dar en el blanco y hacer de acuerdo a la voluntad del Señor y hacer de acuerdo a su plan perfecto, porque a eso nos está llevando Él. Esta situación a nivel mundial que vemos hoy en día no es que se haya salido del control de Dios, no es que se le haya pasado algo a Él por alto, no, todo es parte de su plan perfecto, todo Él lo ha permitido y todo porque Él es el Dios todopoderoso, porque nada ni nadie puede ser superior a Él. No hay poder en este mundo ni en el universo que sea superior a nuestro Dios. Y eso debemos nosotros manifestarlo, debemos darlo a conocer. Que las naciones, que los gobiernos, que todos lo escuchen, que todos puedan ver en la iglesia de hoy ese accionar del Padre, ese accionar de Dios a través de su iglesia. Que el mundo entero pueda ver a Cristo mismo a través de cada uno de nosotros. Amén. Qué bueno entender todo ese plan y lo que Dios ha estado haciendo con nosotros como un cuerpo, como su cuerpo, y solo haciendo este resumen de lo que el Señor nos habló anteriormente acerca de oír, saber escuchar la voz del Espíritu Santo, porque es la acción de Él, es la actividad de Él, ¿sí? La que nos lleva a cumplir el plan de Él, la meta de Él y no las nuestras. Entonces el oír al Espíritu Santo, pero también ir a las Escrituras para escudriñar, para indagar lo que el Padre ha trazado para cada uno de nosotros y poderlo realizar de acuerdo a su deseo. Pero también, como se nos decía, lo decíamos hoy, ver ese obrar de Dios, ver cómo el Padre trabaja, ver cómo esa acción del Padre en este tiempo, esa demostración del Padre en este tiempo, muy importantísimo. Jesús siempre vio al Padre y por eso ejecutó como el Padre le decía que se hiciera y se hacía exactamente igual. Pero también Jesús se dejó enseñar, fue enseñable. ¿Para qué? Para la realización del plan de Dios. Por eso el Señor nos ha estado hablando de esa forma perfecta, donde nos lleva a no solo hoy venir y hablar a través de una prédica, de una enseñanza, no solo tampoco de hacerlo de forma de mostrarnos nosotros, sino el Señor en este tiempo, en estos últimos tiempos, el Señor va a demostrar su poder y claro, con su iglesia. Tú eres su iglesia, yo soy su iglesia y somos los instrumentos que Él utilizará en este tiempo para ese obrar, esa actividad del Espíritu Santo en este tiempo, para que solamente su nombre sea glorificado de tal manera. Así que qué bendición en esta noche poder haber compartido un tiempo contigo, amada iglesia, ahí donde te encuentres, un abrazo tremendo, deseamos esa bendición del Padre, pero sobre todo que estés escuchando la palabra, no porque no tuviste otra cosa que hacer, sino porque se haya y se despierte un deseo vehemente de ver la gloria de Dios, de encontrarte con el Señor para hacer lo que Él quiere. Hoy como misión estamos siendo bendecidos porque hoy, por ejemplo, estuvimos en un tiempo de ayuno donde pues no se convocó de una manera como se hacía antes, sino cada quien buscó en sus hogares, pues, y en su hogar o en la casa de oración llegaron por
de diferentes tiempos para siempre guardarle el protocolo, pero pudimos ver la necesidad que hay en el pueblo de buscar a Dios con todo su corazón, y porque esto fue lo que el Señor nos ha demandado en este tiempo, que lo busquemos sin cesar, que lo busquemos vehemente para hacer su voluntad y que lo deseemos, ¿sí?, como Él es. ¿Por qué? Porque el Señor estará actuando de tal forma en este tiempo y nos usará a cada uno de nosotros. Así que una bendición esta noche. Como lo hemos dicho en otras ocasiones, soy el pastor Wilmer Osoy. Estoy ubicado acá en La Gomera. Estamos a la orden y deseamos que lo que el Padre empezó en tu vida lo finalice de acuerdo a su plan y su propósito. Así que bendiciones. Es un gran placer haberte servido en este tiempo a través de este medio, a través de esta plataforma, y nos seguiremos viendo en una próxima ocasión. Así que un abrazo a todos y deseamos que pasen una feliz noche. Bendiciones.